Mateo capítulo 27, oremos. Padre Celestial, gracias Señor por el privilegio de poder abrir tu palabra y escudriñarla juntos. Pedimos tu bendición sobre todo lo que aquí vayamos a decir, escuchar, que la semilla de tu palabra caiga en buena tierra hoy y que podamos todos juntos así producir fruto al 30, 60 y 100 por uno para tu honra y tu gloria, Señor. Abre nuestros ojos a cosas que quizás no habíamos visto antes. Abre nuestros oídos para escuchar cosas que quizás en otra ocasión habíamos oído, pero no nos habíamos detenido a escuchar lo que se nos estaba diciendo. Bendice este tiempo, bendice a mis hermanos y hermanas, tanto aquí en presencia como los que nos están viendo en Facebook Live ahorita y los que nos verán en YouTube también mañana. Pedimos todas estas cosas en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos... Amén. Muy bien, Mateo capítulo 27. Hemos estado estudiando lo que fueron los últimos días del Señor Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? Y comenzamos viendo la última cena, de ahí nos pasamos al huerto de Getsemaní, en donde el Señor fue con sus discípulos a orar y en donde pudimos ver que la aflicción que estaba sintiendo por lo que estaba por llegar era algo muy real. A menudo podemos pensar que porque era el Hijo de Dios, el prospecto de pasar por lo que iba a pasar, que Él sabía lo que iba a pasar, no debería de haberlo afectado mucho. Pero como ser humano, era como cualquiera de nosotros. Y pónganse a pensar, Él iba a tener que morir, Él iba a tener que entregar su vida, Él iba a tener que soportar el abuso de los judíos y el abuso de los romanos, el abuso de su propio pueblo, con el propósito de salvar a los judíos, salvar a los romanos, salvar a su pueblo. Por eso su nombre es Jesús, ¿sí? Porque su nombre quiere decir Dios es salvación. Y para eso vino, para buscar, salvar lo que se había perdido. Ese fue su propósito en venir a la tierra, ¿sí? Podemos hablar de todos los milagros que hizo, podemos hablar de todas las maravillas que hizo, todos los prodigios, caminó sobre el agua, calmó tormentas, etcétera, etcétera. Pero el propósito principal por el cual vino fue para salvar a la humanidad. Hablamos también acerca de cómo lo tomaron preso y lo llevaron primero delante del concilio y ahí lo interrogaron y ahí lo golpearon y ahí empezaba el abuso de nuestro Señor Jesucristo. Estudiamos también cómo lo llevaron delante de Pilato y ahí de nuevo fue interrogado y no queriendo Pilato tener responsabilidad sobre lo que la gente quería, lo que el concilio quería, lo manda con Herodes porque le dijeron que era de Galilea. Herodes lo interroga también. Herodes no encuentra nada malo en él, se lo devuelve a Pilato, ¿sí? Pilato lo vuelve a interrogar y casi les suplica a los ancianos de Israel que no lo maten, que no hay razón para matarlo, ¿sí? Y les dice que lo que él va a hacer, para no llegar a los extremos de juzgarlo y sentenciarlo a muerte, que lo va a azotar y lo va a soltar. Había una tradición en aquel entonces, y lo vimos también en nuestro estudio pasado, en el que durante la Pascua el gobernador dejaba libre a uno de los presos que tenía en la cárcel, a que el pueblo quisiera, y les presentó a Barrabás, un criminal, y les presentó a Jesucristo, y les dijo, ¿a quién quieren que les suelte? Y si ustedes se acuerdan, todos empezaron a gritar, a Barrabás, a Barrabás. Y luego les pregunta, ¿y qué quieren que haga con Jesús, el rey de los judíos? Y todos empezaron a gritar, crucifícale, crucifícale. Y se nos dijo que lo entregó para ser azotado, para luego llevarlo a la crucifixión. Lo azotaron y describimos el látigo con el que le pegaron y los golpes que le dieron y lo que esto hubiera causado en su espalda y lo que esto hubiera causado en su cabeza cuando se le puso la corona de espinas, etcétera, etcétera, y le dieron, yo creo que literalmente hasta por debajo de la lengua. No creo que haya habido un solo lugar en la espalda de mi Señor, quizás hasta en el frente de mi Señor, en la cabeza que no haya sido golpeado y donde no estuviera sangrando. El sufrimiento de Jesús no fue algo que ninguno de nosotros, por más dolor que pudiéramos haber experimentado en nuestra vida, hemos tenido que pasar. Ni emocional, ni físico, y mucho menos espiritual.
Porque el dolor espiritual de Jesús fue un dolor que ninguno de nosotros nunca vamos a tener que experimentar. Porque ese dolor espiritual consistía en que el Padre, aquel que se suponía que debía cuidarlo, aquel que se suponía que debía guardarlo, en un momento le dio la espalda por el pecado que fue impuesto sobre él. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es parte de lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver parte de la crucifixión. Vamos a ver lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo fue puesto sobre la cruz, clavado sobre la cruz. Y vamos a ver algo de lo que le siguieron haciendo todavía después de todo lo que ya mencionamos. Y quiero que mantengan esto en mente, ¿sí? Porque como dije anteriormente, ninguno de nosotros ha pasado por lo que Él tuvo que pasar. No creo que ninguno de nosotros vayamos a tener que pasar por lo que Él pasó. Sin embargo, no se los puedo garantizar. Así es que como cristianos, como seguidores de Cristo, muy bien pudiéramos, si el Señor retrasa su venida, un día, no muy lejano, tener que ser torturados de la misma manera que Él fue torturado. Torturados por nuestra fe, torturados por creer en Él, torturados porque lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Entonces golpearon al Señor Jesucristo. Acuérdense que Isaías nos dice que no parecía ser humano. Se nos dice que le arrancaron la barba. Se nos dice que era irreconocible. Y estando en ese estado, le ponen la cruz a cuestas y lo sacan para llevarlo al Calvario. Ahora hay dos versiones cuando menos de la cruz. Una es la cruz que todos conocemos, el travesaño y el palo vertical donde las personas eran clavadas. Pero hay otra versión también en donde se reconoce nada más que lo que le pusieron encima fue lo que se le llama el patíbulo, o sea, el travesaño, ¿sí? Para que lo cargara sobre sus hombros. En el versículo 32 de Mateo capítulo 27, dice que al salir de ahí, se encontraron con un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Recordemos que después de que el pueblo pidió que soltaran a Barrabás en lugar de Jesús, se lo llevaron al pretorio, en donde ahí fue donde lo golpearon, en donde lo azotaron, en donde le pusieron la corona de espinas, antes de llevarla a crucificar. No sé si les dije, pero cuentan los comentaristas que mucha gente que estaba siendo castigada antes de la crucifixión no llegaba a la crucifixión. Se moría por la pérdida de sangre, se moría por el trauma, se moría del dolor. Ni siquiera llegaban a crucificarlo. Antes de salir del pretorio, ahí quedaba muerto. Jesucristo recibió todo el castigo que recibió y de todas maneras tuvo la fortaleza para poder salir y ser crucificado, ¿sí? A quienes eran crucificados les hacían llevar a cuestas su propia cruz, ¿sí? En la espalda, ya sea la cruz que les mencioné al principio o la cruz o el patíbulo nada más, ¿sí? Pero recuerden que por la golpiza que les dieron, los azotes que recibió, la pérdida de sangre, la deshidratación, porque ya tenía varios días sin comer, sin beber, la falta de sueño, ¿sí? Eso nos debe hacer pensar, eso nos debe hacer imaginar que era difícil para él cargar su propia cruz. Pónganse a pensar en todo lo que él ya había pasado y luego encima de eso que le pusieran la cruz encima. Pónganse a pensar ustedes que un domingo los torturamos así como Jesús fue torturado y luego el lunes se tienen que levantar para ir a trabajar. ¿Alguna vez han tenido que trabajar lastimados? ¿Alguna vez han tenido que trabajar enfermos? ¿Alguna vez han tenido que trabajar sin ningunas ganas y ni siquiera tener la energía para trabajar, pero tenían que levantarse para ir? Pues aunque todo eso les haya pasado, no se compara con lo que Jesús tuvo que pasar. Porque después de los golpes, después de los azotes, después de la corona de espinas, después de la golpiza que le pusieron la cruz a cuestas. Y me imagino yo que al poner la cruz a cuestas,
Y a veces se nos presenta, ¿verdad?, las dos estaciones de la cruz y Jesús cae. Vemos en las películas cómo todavía rumbo al Calvario lo iban azotando, etcétera, etcétera. Sí, yo no, la verdad, no hay necesidad de imaginarnos todo ello, porque solamente me puedo imaginar que en cuanto el patíbulo o la cruz cayeron en la espalda de nuestro Señor Jesucristo, cayó al suelo. Porque acuérdense, era un hombre como nosotros. Y en cuanto le pusieron esa carga sobre sus hombros, cayó al suelo. Entonces hubiera sido difícil para él llevar esa cruz. Al ir caminando hacia donde lo iban a crucificar, encontraron a este hombre, Simón de Cirene, y lo obligaron, dice el texto, a que le ayudara a cargar la cruz. Lo obligaron a que le ayudara a cargar la cruz. Es impresionante para mí ver cómo, y nosotros especialmente que vivimos en un país tan libre, no nos gusta que se nos obligue a nadie, a nada, ¿no es cierto? Ni por implicación, ni explícitamente ni implícitamente nos gusta que se nos obligue a algo. Y cuando sentimos que alguien está diciendo algo, como para, a través de lo que está diciendo, obligarnos a hacer algo que hasta ahorita no hemos querido hacer, nos enojamos con la persona que nos lo está diciendo, ¿no es cierto? Nos enojamos porque no nos gusta que se nos obligue a hacer absolutamente nada. Y a menudo cuando se pide ayuda para algo, a menudo cuando se presenta la necesidad de algo, lo primero que viene a nuestra mente, a menudo y a algunos, es que se nos está tratando de manipular para hacer algo que no queremos hacer. Este camarada Simón no tuvo otra alternativa. Los romanos podían hacer lo que ellos quisieran hacer. Me imagino que no conocían el nombre de la persona. No importaba el nombre de la persona, lo que importaba es que tenían un prisionero que tenían que crucificar rápidamente porque la Pascua se estaba acercando y necesitaban ayuda para que este hombre llegara rápido al Calvario para crucificarlo. Y tomaron a Simón. En el Evangelio según San Marcos se nos habla acerca de los hijos de Simón. En Marcos capítulo 15 y el versículo 21, noten lo que dice. A uno que volvía del campo, noten que en Marcos dice a uno que volvía del campo, todavía no lo conocían, y que pasaba por ahí, lo obligaron a llevar la cruz. Ese hombre se llamaba Simón de Cirene y era padre de Alejandro y Rufo. Ahora quiero que presten atención a esto, porque es obvio que al tiempo de ser obligado a llevar la cruz de Cristo, Simón no era aún conocido de los discípulos, de los apóstoles, de la gente que había seguido a Jesús. Pero al parecer, para cuando Marcos escribió su evangelio, tanto él, hablando de Simón, como su familia se habían convertido al Señor y por eso se les conocía. A menudo el Señor nos llama cuando estamos en situaciones muy difíciles. A menudo el Señor nos llama cuando estamos pasando por pruebas tremendas. A menudo el Señor nos llama y ni cuenta nos damos que nos está llamando, sino hasta que pasa la prueba y nos damos cuenta que fue Él el que nos llamó y porque nos ayudó a pasar por esa prueba, le seguimos sin ninguna condición. Creo que esto fue lo que le pasó a Simón. Simón venía del campo, quizás venía cansado de trabajar, había trabajado en sus campos todo el día. Mira lo que está pasando en Jerusalén, ¿sí? Los soldados, hey tú, ven para acá, carga la cruz, ayúdale a este hombre a cargar la cruz. Pero yo, ¿por qué? Me lo imagino. ¿Yo por qué? ¿Qué tengo que ver en todo esto? Yo no sé ni quién es. Carga la cruz o también a ti te crucificamos. Ok. Sin embargo, no debemos de perdernos, de darnos cuenta de que por el hecho de haber sido obligado a llevar la cruz, llegó a conocer a Jesús y por medio de ese conocimiento sus hijos también llegaron a conocerlo. Y podemos deducir que la familia se acercó a Jesús. Yo quisiera, y le he pedido a Dios tantas veces que me obligue a hacer su voluntad, porque sé que si me obliga a hacer su voluntad y yo la hago, aunque sea por obligación, eso va a dar testimonio del poder que el Señor tiene sobre mí, y eso va a ayudar a gente que no lo quiere conocer, o que no lo conoce o no lo quiere conocer, a que se acerque a Él. Y como cristianos debemos decir, Señor, si eso es lo que se necesita para salvar a mis hijos, hazlo. Si eso es lo que se necesita para salvar a mis compañeros de trabajo, hazlo.
Si eso es lo que se necesita para salvar a mis padres, hazlo. Si lo que le pasó a Simón de Cirene es lo que se necesita para que mi hijo Rufo, por así llamarlo, se convierta, hazlo. Curioso que Pablo, ¿sí?, menciona a un Rufo que se cree que era el hijo de Simón de Cirene. En Romanos capítulo 16 y el versículo 13, Pablo les escribe a los hermanos y les dice: saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que es también la mía. Entonces se fijan, porque Simón fue obligado a cargar la cruz, porque Simón tuvo esa experiencia con Jesús, aunque fuera fuerzas, ¿sí?, su esposa y sus hijos también creyeron en el Señor. Que Dios nos llame como tenga que llamarnos, amén. Que Dios haga lo que tenga que hacer para obligarnos a seguirlo, para que nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros seres queridos vean lo que Él puede hacer en nosotros y todos puedan rendirse a Él también. En el versículo 33 dice: llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. La palabra Gólgota es derivada del arameo y significa precisamente la calavera o el lugar de la calavera, ¿sí? También aquí hay dos razones por las cuales se le pudo haber llamado así. Primero, porque era un lugar de ejecución, y un lugar de ejecución es un lugar ¿de qué? De muerte. Es un lugar de muerte, y por eso se le pudo haber llamado el lugar de la calavera, porque ahí moría mucha gente. Pero otra es porque desde lejos el monte en donde estaba, el que se le llamaba el Calvario, tenía como la cara de una calavera. Ahora, cuando nosotros fuimos a Israel, hay todavía, pero en aquel tiempo estaba una estación de autobuses saliendo de una de las puertas de Jerusalén, y parecía, el monte en donde estaba esta estación de autobuses, parecía que tenía dos ojos, ¿verdad? Y mucha gente dice: ese es el monte Calvario, ese es el monte de la calavera, etcétera, etcétera. Iba a poner una foto, pero lo dije no, porque eso es lo que la gente dice. Yo creo que muchas de las cosas que sufrió el Señor Jesucristo y los lugares en donde lo sufrió, Dios lo ha escondido, Dios lo ha enterrado y no ha dejado que lo encuentren, porque Dios conoce el corazón del ser humano. Porque si llegásemos a encontrar, imagínense que llegásemos a encontrar el verdadero monte del Calvario, ¿qué sería lo primero que se hiciera? Construir una iglesia ahí, la iglesia del monte del Calvario. Así como existe la iglesia del pesebre o del nacimiento de Jesús, la iglesia que está en el huerto de los olivos. En todas partes hay iglesias. Lo malo es que en algunas ni siquiera dejan entrar a la gente. Por ejemplo, en la iglesia del pesebre, lo único que puede hacer uno es ver a través de un cristal, como así de grande la manera de verlo, hacia el fondo, donde alguien que no tiene muy buena vista como yo no sabe ni qué está viendo. Imagínense que encontráramos una cruz y alguien dijera: esta es la cruz sobre la que Jesucristo fue crucificado. ¿Qué harían con esa cruz? La partirían en trocitos y la venderían en bolsitas de plástico, ¿verdad? Parte de la cruz de donde fue. Venden botellitas con tierra de Israel. Venden botellitas con aceite santo. Así es el hombre. Yo creo que el Señor no ha dejado que los judíos encuentren el arca porque calle boca para lengua si encuentran el arca. Y creo que el Señor no ha permitido que encontremos lo que se llama los autógrafos de la Biblia, porque si con los rollos de Qumran se ha hecho lo que se ha hecho, imagínense si encontráramos toda la Biblia completa en un solo tomo y que fueran los verdaderos autógrafos de las Escrituras. ¿Qué creen que le haríamos? Todos tendríamos una copia en nuestra casa, ¿no es cierto? Y haríamos con ella lo mismo que hacemos con nuestra Biblia hoy. La pondríamos sobre la mesa de centro. Cuando llegaran nuestras visitas les mostraríamos el biblionón que tenemos ahí, pero raras veces la tomaríamos para leerla porque es sagrada. Entonces no tiene caso, no tiene que el monte que está así, que está allá.
¿Sí? Ahora, yo creo que la ubicación exacta del lugar es desconocida y Dios permitió que así fuera porque en el año 70 después de Cristo el general Tito destruyó absolutamente todo. Cuando los judíos volvieron ya no sabían en dónde estaba qué. Es más, mucha gente va, cuando va a Jerusalén y camina por la vía Dolorosa, pero se las voy a regar a los que no han ido. Ok, no le hace. Mucha gente que nunca ha ido a Israel, una de las cosas que quiere hacer es caminar la vía dolorosa. Han escuchado de la vía dolorosa, ¿verdad? ¿Saben que los guías turísticos de Israel se ríen de la gente que quiere caminar por la vía dolorosa? Porque Jerusalén no es la ciudad que fue cuando Jesucristo murió. Sin embargo, la gente va por la vía dolorosa y va tocando las paredes y aquí se pudo haber detenido. No sabemos. No sabemos, pero todos queremos ir. ¿Verdad? Y creo que por eso el Señor no dejó que estos lugares que se mencionan aquí fueran encontrados de nuevo, porque íbamos a cambiar el lugar, íbamos a adorar el lugar, íbamos a venerar el lugar en lugar de adorar y venerar al que sufrió en ese supuesto lugar. Y por eso no quiero que se quite el enfoque de lo que Jesucristo ha estado sufriendo. Por eso he estado poniendo tanto énfasis en lo que Él pasó. En el versículo 34, cuando llegaron a ese lugar, dice que ahí le dieron de beber vinagre mezclado con hiel. Pero Jesús, después de haberlo probado, no quiso beberlo. Más adelante le van a dar vinagre y sí lo va a tomar cuando tiene sed. Pero esta mezcla de vinagre con hiel no quiso tomarlo, lo rechazó. Era costumbre darle una bebida narcótica a los que iban a ser crucificados. Era un narcótico. ¿Saben lo que es un narcótico, verdad? Es una droga básicamente. Es como en nuestros días, ¿qué diremos? La codeína, la morfina, etcétera, etcétera. Esta era una mezcla que estaba diseñada para mitigar el dolor, para no sentir tanto el dolor. Es como si a usted le duele la cabeza y agarra las aspirinas y se toma un par. Y esas aspirinas no le hacen mucho efecto y se toma otro par. Y eso no le hace mucho efecto y se toma otro par. Hasta que se duerme el dolor y ya no lo siente. Eso es lo que el mundo desea, que el dolor sea quitado, pase lo que pase, sea como sea. Sin embargo, aquí vemos al Señor siendo inocente de todo lo que se le acusaba, no queriendo que su dolor se adormeciera. No queriendo que nada pudiera estorbar entre lo que era la voluntad del Padre y su propia voluntad. De nuevo, tenemos que usar nuestra imaginación para poder entender lo que está pasando aquí, ¿sí? Todo el tormento que había sufrido hasta ahorita no es todo el tormento que va a sufrir. Recuerden lo que les dije la última vez que estuvimos juntos. Todo esto le pasó y todavía no llegaba a la cruz. Pues todavía no es clavado en la cruz y todavía le falta sufrir más. Escuchen esto, y por eso estoy poniéndole tanto énfasis a esto, porque no quiero que se nos pase en nada el verdadero sufrimiento de Jesús. Estamos tan acostumbrados a verlo en los crucifijos, estamos tan acostumbrados a verlo como algo que sí es Jesús, y sí, así murió, y sí, pero fue horrendo lo que le sucedió a Jesús. Entonces le tratan de dar esta mezcla para que calme el dolor y no lo quiere. Y tenemos que imaginarnos lo que está pasando aquí, porque me imagino que si lo que ya le pasó y lo que le está pasando aquí me pasara a mí, yo no pediría nada más una esponja llena de vinagre, denme todo el balde, pediría yo. Pero él no fue así. Escuchen, una vez que llegaron al Gólgota, ¿qué era lo primero que tenían que hacer? Lo primero que tenían que hacer era quitarle sus ropas una vez más, desnudarlo, básicamente. Ahora imagínense, la sangre que había derramado la noche anterior, la sangre que había derramado durante sus azotes, la sangre que había derramado de su cabeza, el tiempo que había pasado de nuevo delante de Pilato, el tiempo que había pasado cuando les dio a escoger entre Barrabás y Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que iban a tener que hacer era quitarle el manto que traía.
¿Alguna vez se han hecho una cortada y no se han puesto nada y se meten? Bueno, no creo que ustedes hagan eso, pero me acuerdo una vez que sucedió. Se han puesto un curita o se han puesto el calcetín después de cortarse el pie o se han puesto una camisa después de que les sangró la espalda, etcétera, etcétera. Y la sangre se secó y su ropa se quedó pegada a la herida. ¿Cómo le hacen para quitarse ese pedazo de ropa cuando se está pegado a la herida? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué? Porque si le dan un jalón, ¿qué va a pasar? Va a doler. Y no solamente va a doler, sino que va a sangrar más. ¿Ustedes creen que los soldados le quitaron su manto? Ay, ay, perdón, no queremos lastimarte más, perdónanos, lo vamos a hacer más despacio. Espérate, vamos a traer un poquito de agua para echarle, para que se vuelva a mojar la sangre y no te cause dolor. ¿Ustedes creen que los soldados hicieron eso? Llegaron al lugar, agarraron su manto y se lo arrancaron. Se lo arrancaron. ¿Qué iba a pasar enseguida? Ya está desnudo, le arrancaron el manto, la espalda, el cuerpo está sangrando de nuevo y luego lo hubieran acostado sobre la cruz, con la espalda deshecha por los latigazos. Imagínense, habiéndole dado los latigazos que le dieron en la forma que se los dieron y ahora tenían que acostarse sobre esta cruz que sin duda era una cruz de madera áspera y rasposa, tallando su espalda. Sin haber tomado esta poción, sintiendo hasta la última astilla clavándosele en la carne viva que traía en la espalda. Enseguida extenderían sus manos y se las clavarían a la cruz. Unos dicen que la clavaron en las muñecas, otros que en la palma, otros en lo que pudiera ser lo que se llama el talón de la mano. Y lo que muchos han llegado a la conclusión es que fue en el talón de la mano, pero en un ángulo hacia la muñeca para que ahí pudiera, es donde se tiene más carne, en donde no hay huesos que romper y donde podría él usar su fuerza para levantarse en la cruz para poder respirar, que vamos a ver ahorita que no era nada agradable. Luego le clavarían los pies uno sobre el otro, apoyados sobre un pedestal en la cruz, con las rodillas dobladas. No sé si han visto, estoy seguro que han visto el crucifijo, pero las rodillas están medio dobladas y está un pedestal debajo de los pies. Ese pedestal era para que cuando el prisionero sintiera que no podía respirar, se agarrara de los clavos, impulsara sus rodillas hacia arriba y pudiera agarrar un bocado más, un respiro más de oxígeno. Entonces, para respirar tenía que hacer esto, la espalda tallándosele contra la cruz. Y después de que agarraba la bocanada de oxígeno, soltaba el cuerpo y la espalda otra vez tallaba hacia abajo contra la cruz. No solamente fue azotado, no solamente fue golpeado, sino que ahora estaba desnudo, la espalda completamente abierta y teniendo que pasar por estas cosas. Imagínense cada vez que necesitaba respirar. Imagínense que tenía que decidir entre si respirar o sentir el dolor de la espalda. Pero el cuerpo no deja de respirar solamente porque usted no quiere que respire, ¿no es cierto? El cuerpo tiene que seguir respirando y es una reacción automática el querer inhalar. Y al inhalar el cuerpo automáticamente se hace hacia arriba. Y al soltar el oxígeno, el cuerpo automáticamente se hace hacia abajo. Y eso es lo que está sufriendo el Señor Jesucristo por horas, a pesar de todo lo que ya había sufrido antes. Pónganse a pensar piensen en ello, por favor. Sí,
Alguna vez escuché a un predicador decir, ¿cómo es posible que podamos traer una cruz? Como dije, y no estoy echando, no quiero que nadie se vaya a ofender si trae cruz, pero no, ¿cómo es posible que podamos traer una cruz, como dije, colgada en nuestro cuello, para honrar a nuestro Señor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo es posible que vamos a traer cuando eso fue lo que sufrió en esa cruz? Es como si en nuestros tiempos nos colgáramos un dije de una silla eléctrica, ¿cuántos se lo pondrían en el cuello? O un dije de una horca, o un dije de una palanca de esas de la luz. Nadie lo iríamos, pero tenemos la cruz. Cantamos cantos acerca de la cruz, ¿no es cierto? Y los cantamos, de nuevo, no tienen nada de malo, pero cuando cantemos cantos acerca de la cruz, nunca se nos debe olvidar lo que Él tuvo que sufrir en esa cruz por todos y cada uno de nosotros. Debemos cantarlos y debemos gozarnos en ello, pero debemos pensar en lo que sufrió al ser clavado en esa cruz. En el versículo 35 dice, después que lo crucificaron, echaron suertes para repartirse sus vestidos. Con lo que se cumplió lo dicho por el profeta, se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Una de las cosas que vamos a ver aquí es el cumplimiento de muchos pasajes proféticos, específicamente del Salmo 22, que es uno de los salmos mesiánicos. ¿Sí? Vamos a ver muchos cumplimientos del Antiguo Testamento en la persona de Jesús a través de su crucifixión. El apóstol Juan lo escribe de esta manera en Juan capítulo 19, el versículo 23 y 24. Dice, cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y los partieron en 4, una parte para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual no tenía ninguna costura y de arriba abajo era de un solo tejido. Y dijeron entre sí, no la partamos, más bien echemos suertes a ver quién se queda con ella. Esto fue así para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Así lo hicieron los soldados. Esto está citando en el Salmo 22 y el versículo 18. Y luego, después de crucificarlo, después de jugar por sus vestidos, luego en el versículo 36 dice, luego se sentaron a custodiarlo. Ahora pudiéramos decir, está crucificado. ¿Por qué lo tenían que cuidar? Está crucificado, ¿qué más tenían que hacerle? Pero recuerden, tenía muchos seguidores. Y una de las cosas que temían era que los seguidores vinieran y lo rescataran. Una de las cosas que temían era que los seguidores vinieran y lo bajaran de la cruz antes de que hubiera muerto. Los soldados tenían que asegurarse que estuviera muerto. Y si llegaba alguien a bajarlo de la cruz, podrían decir, hey, murió, pero ya resucitó. Pero no había muerto todavía. Tenían que asegurarse que estaba muerto. Y vamos a ver más adelante que eso fue lo que sucedió. En el versículo 37 dice, sobre su cabeza pusieron su causa escrita. Cuando habla de su causa, está hablando de lo que lo acusaron. Sobre su cabeza pusieron su causa escrita. ¿Qué fue lo que pusieron? Este es Jesús, el Rey de los judíos. De nuevo el apóstol Juan, en Juan capítulo 19, los versículos 19 al 22 dice, además Pilato escribió también un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos, que a propósito, INRI, eso es lo que quiere decir, ¿ok? Alguna vez se preguntaron, ¿por qué dice INRI? Porque en latín eso es lo que quiere decir. En los crucifijos, si ven arriba, dice INRI, y eso es lo que quiere decir. En latín es Jesús Nazarenus Rex Iudiam. Por eso dice INRI. Y quiere decir Jesús Nazareno, Rey de los judíos. En el versículo 20 de Juan 19 sigue diciendo, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Este título estaba escrito en hebreo, en griego y latín. Y los principales sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Pero Pilato les respondió, lo que es escrito, escrito queda. Lo que está escrito, escrito está. ¿Sí? Y dejó que todo mundo leyera que Jesús era el Rey de los judíos.
Versículo 38 dice, junto a él crucificaron también a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Sí? Marcos capítulo 15, versículos 27 y 28 dice, con él crucificaron también a 2 ladrones, uno a su derecha, el otro a su izquierda. Versículo 28, así se cumplió la escritura que dice, y será contado con los pecadores. Esa escritura la encontramos en Isaías capítulo 53 y el versículo 12, en donde el profeta escribe, por eso yo le daré parte con los grandes y él repartirá despojos con los fuertes. ¿Por qué? Porque él derramará su vida hasta la muerte y será contada entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Gloria a Dios. Gloria a Dios que el Señor ora por nosotros. Nosotros oramos los unos por los otros, nosotros oramos por nuestras necesidades, pero nunca debemos olvidar que el Señor también ora por nosotros. Él está orando, Él está intercediendo por nosotros. Y luego noten el versículo 39, los que pasaban lo insultaban y mientras meneaban la cabeza. De nuevo, debemos recordar que este era el tiempo de la Pascua, así que gente de todo el mundo estaba en Jerusalén para las fiestas. Y el hecho de que el cargo o la acusación fue escrito en 3 idiomas, griego, hebreo y latín, significa que quien pasara frente a la cruz, no importa de dónde venía, iba a entender lo que estaba escrito ahí. Iba a entender lo que estaba escrito ahí, que este Jesús que estaba ahí crucificado era el Rey de los judíos. De nuevo, vemos en el Salmo mesiánico de Salmo 22, en los versículos 6 al 8, Salmo 22, versículos 6 al 8, dice, pero yo soy más gusano que hombre, un ser despreciable del que todos se burlan. ¿Sabían ustedes lo que el Señor mismo estaba pensando de sí mismo a través del profeta? A través de la pluma del profeta, Él se mira como gusano, Él no se mira como hombre, Él se mira como un ser despreciable del que todos se burlaban. Versículo 7 del Salmo 22 dice, los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, sacuden la cabeza y dicen, este puso su confianza en el Señor, pues que el Señor lo salve, que venga el Señor a librarlo, ya que en Él se complacía. Si tan solo hubieran tenido conocimiento del Salmo 22, se hubieran dado cuenta de quién se estaban burlando, se hubieran dado cuenta de a quién le estaban haciendo lo que le estaban haciendo. Pero no tenían conocimiento de las Escrituras. ¿Sí? La falta de conocimiento nos lleva a cometer muchos errores, hermanos, en nuestras vidas. La falta de conocimiento de las Escrituras nos lleva a cometer muchos errores que no solamente pueden causar daño en esta vida, sino que pueden causar daño en la vida que viene para mucha gente. Por eso debemos tener las Escrituras bien estudiadas, debemos de conocer las Escrituras. Noten lo que le decían en el versículo 40 de Mateo 27. Decían, tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Del mismo modo también se burlaban de él los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos. Decían, salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Sí, en efecto, él había salvado a otros. ¿Y saben qué? Podría haberse salvado a sí mismo, ¿lo creen? Pero si él se hubiera salvado a sí mismo, ninguno de nosotros fuéramos salvos hoy. ¿Se dan cuenta de eso? Piensen en eso. Él siempre tuvo el poder para evitar sufrir lo que sufrió. Él siempre tuvo el poder para salvarse a sí mismo del sufrimiento que estaba pasando. Pero si él se hubiera salvado a sí mismo como podía hacerlo, ninguno de nosotros podría ser salvo en nuestros días. Todos estaríamos destinados a vivir una eternidad en el infierno sin poder ser salvos. Por eso le damos gracias que aun cuando pudo, no se bajó de la cruz. Damos gracias que aun cuando pudo haberse salvado, no lo hizo. Damos gracias que estuvo dispuesto a soportar todo esto para salvarnos a nosotros. Versículo 43, noten, ya que él confió en Dios, pues que Dios lo libre ahora, si lo quiere. Porque él ha dicho, soy hijo de Dios. Es curioso ver cuánta gente cree que porque se es hijo de Dios nunca va a haber sufrimientos en la vida, ¿no es cierto?
Es curioso que muchos cristianos creen que porque son hijos de Dios nunca va a pasar nada malo en sus vidas. Nunca van a tener ningún contratiempo, nunca se van a enfermar, nunca van a tener carencias. Nunca. Es curioso cuántos cristianos aún piensan que si uno es hijo de Dios, Dios tiene de alguna manera la obligación de salvarnos de todos y cuantos problemas tengamos. No levanten la mano, ustedes lo saben, pero ¿cuántos se consideran hijos de Dios? No levanten la mano tampoco, ustedes lo saben, pero ¿cuántos están pasando por problemas que no creen que un hijo de Dios debería estar pasando? No levanten la mano, ustedes saben, pero ¿cuántos de ustedes han llegado a pensar que por la prueba o la situación por la que han estado pasando, ¿sí?, quiere decir que Dios en realidad o no tiene el poder para sacarlos de ese problema o no los ama como les decimos que los ama porque los está manteniendo en ese problema? Y me quiero imaginar, no estoy seguro, que a cada una de esas preguntas todos estuvimos a punto de levantar la mano. Porque todos pasamos por eso. Pero nosotros tenemos que depender de Dios, amén. Jesús tuvo que depender de Dios también, pero Él decidió que Él iba a llevar a cabo los planes de Dios en su vida, pasara lo que pasara. Es en el versículo 43 de nuevo le dicen, ya que Él confió en Dios, pues que Dios lo libre ahora, si lo quiere, porque Él ha dicho, soy hijo de Dios. Pensaban que si en realidad fuera hijo de Dios, Dios lo libraría del sufrimiento, pero no fue así. Y a menudo Dios no libera a sus hijos del sufrimiento. Pero Él ha hecho que sus hijos se sometan en obediencia al plan de Dios, al plan que Dios tiene para ellos. Porque les digo una cosa, esa es la prueba real de que somos hijos de Dios. Esa es la verdadera prueba. El hecho de que estemos pasando por ciertas circunstancias, el hecho de que estemos pasando por ciertos problemas y de todas maneras sigamos firmes siguiendo a Jesús, obedeciendo a Jesús, sometiéndonos a lo que Él tiene para nosotros. Esa es la verdadera prueba de que somos hijos de Dios. El venir a la iglesia todos los domingos y los martes no es prueba de que somos hijos de Dios. El ofrendar y diezmar no es prueba de que somos hijos de Dios. El ir a evangelizar no es prueba de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Lo que prueba que somos hijos de Dios es nuestra sujeción a su voluntad, pase lo que pase. Eso fue lo que confirmó que Job era verdaderamente hijo de Dios, ¿no es cierto? Que todo lo que le pasaba de todas maneras, ahí seguía. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. No importa qué esté pasando, mis hermanos y hermanas, Él es Dios y está de nuestro lado. Y al someternos nosotros a su voluntad, estamos dando testimonio de que verdaderamente somos sus hijos. En realidad fue el hecho de que se quedó en la cruz lo que demostró que era el Hijo de Dios. Precisamente por ser el Hijo de Dios, se estaba sometiendo en obediencia a los planes que Dios tenía para él, y esa obediencia lo llevaría un día a su máxima exaltación como Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que le dio derecho a tomar ese nombre no fue el hecho de que fue hijo de Dios solamente, sino el hecho de que como hijo de Dios se sometió a la voluntad de Dios hasta la muerte y muerte de cruz. En Filipenses capítulo 2, en los versículos 6 al 11, hablando de Jesús, dice, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice el versículo 8, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta ¿dónde? Hasta lo sumo
O sea, no hay lugar más alto que el lugar a donde fue exaltado el Señor Jesucristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y se hace aquí y ahora, o se hace el día del juicio, pero toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a tener que confesar que Jesús es el Señor. Yo aconsejo a todos los que están aquí, a los que nos están viendo por Facebook, a los que nos están viendo por YouTube, háganlo ahora. Háganlo hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. El versículo 44 de Mateo 27 sigue diciendo, y también lo insultaban los ladrones que estaban crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz y decía, Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí el Señor se sintió tan lejos de Dios, sintió al Padre tan lejos de Él, que se sintió desamparado por el Señor. Se sintió desamparado por el Señor. Después de 3 horas la oscuridad se levantó. ¿Sí? Esas 3 horas estuvo todo oscuro, y después de las 3 horas la oscuridad se levantó, y fue cuando Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y de nuevo, es el cumplimiento del Salmo 22 en los versículos 1 y 2. Salmo 22, versículos 1 y 2. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? Dios mío, te llamo de día y no me respondes, te llamo de noche y no hay reposo. Todo esto hablando de lo que Jesús iba a tener que sufrir. Así es que cuando nosotros sentimos que el Señor está lejos de nosotros, ¿sabe qué? Como Jesús debemos seguir confiando en Él. Porque conforme se van cumpliendo sus propósitos en nosotros, cosas buenas vienen a nuestra vida. Así como por lo que Jesús hizo, cosas buenas vinieron a toda la humanidad. Fue durante este tiempo de oscuridad que Jesús fue hecho pecado por nosotros. Imagínense, el Santo Hijo de Dios fue hecho pecado. No pecó, fue hecho pecado. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió ningún pecado. ¿Cuántos pecados no cometió? Ninguno. Por nosotros Dios lo hizo pecado para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Dios, Jesucristo no la debía, no la temía, no tenía por qué sufrir nada de lo que estaba sufriendo. Lo hizo, mis hermanos, por nosotros, para que ahora nosotros podamos ser declarados justos delante de Dios. El Padre lo había abandonado. Esas tinieblas eran símbolo del juicio que sufrió cuando fue hecho maldición por nosotros. ¿Escucharon eso? Fue hecho maldición por nosotros. Pablo les escribe a los Gálatas en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo ¿qué? Maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Ustedes le tienen miedo a las maldiciones? ¿Le tienen miedo a que alguien los maldiga, que alguien pronuncie una maldición sobre ustedes? Sí, hay mucha gente que tiene miedo a las maldiciones. Hay mucha gente que cuando las cosas le están yendo mal piensa que alguien lo maldijo. Si es cristiano no tiene por qué tenerle miedo a las maldiciones, ¿ok? No tiene por qué tenerle miedo a las maldiciones, no tiene por qué tenerle miedo a Satanás, no tiene por qué tenerle miedo a los demás, no tiene por qué tenerle miedo, porque el Espíritu Santo de Dios habita en usted, ¿sí? Y Jesucristo está de su parte. Pero a Jesucristo no lo maldijeron, a Jesucristo lo hizo maldición. Esto es una maldición andando. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Que a Jesucristo lo hizo maldición para redimirnos de la maldición de la ley. Yo no sé cuántos de ustedes conozcan la ley de Dios. Me imagino que la mayoría de ustedes deben conocer los 10 mandamientos. Pero ¿cuántas veces quebrantamos 1 o 2 o 3 de esos 10 mandamientos?
por semana, algunos por día, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras obras. Y por desobedecer los mandamientos del Señor somos maldecidos. Pero el Señor Jesucristo fue hecho maldición para liberarnos de la maldición de la ley. Así es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios hemos sido salvados. Amén. Versículo 47 sigue diciendo, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. De esta sí pudo tomar, de esta sí tomó, porque era nada más porque tenía sed. Versículo 49, los otros decían, deja, veamos si Elías viene a librarlo. Pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. Noten por favor. Todo el mundo los ojos sobre Jesús, sufriendo lo que está sufriendo, burlándose de Él, gritándole insultos, riéndose de Él. Si es el Hijo de Dios, que se baje de la cruz y así creemos en Él. Se deleitó en Dios, que Dios venga a liberarlo. Y al final de cuentas el Señor clama a Dios. Y después de clamar a Dios, entrega el Espíritu. Mis hermanos, el hecho de que Jesús tuviera que sufrir todo lo que hemos visto que sufrió en nuestros últimos estudios, nos habla de un par de cosas. Primero, nos habla de lo serio que es el pecado delante de un Dios santo. Amén. A veces el ser humano tiene la tendencia a ver el pecado como algo no muy importante, no muy grande. Y hasta cataloga pecados, los pone en pecados grandes y pecados chicos. Los ponen pecadotototes y pecadillos. ¿Sí? Esto no está tan mal. Una mentira blanca es tan pecado como una mentira negra. ¿Sí? Una verdad a medias es tan dañina como una mentira total. Para el Señor el pecado es pecado y el pecado tiene que pagarse. Y la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces todos merecíamos la muerte, todos merecíamos estar destituidos de la gloria de Dios. De hecho estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es otra cosa, esta segunda cosa que podemos ver aquí, que esto nos habla de hasta dónde estuvo Dios dispuesto a llegar por dar al hombre el medio por el cual podría ser salvo de las consecuencias eternas de ese pecado. ¿Hasta dónde estuvo dispuesto Dios a llegar? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a llegar al grado que Dios llegó por salvar a alguien? Pablo dice, quizás alguien por alguien bueno podría llegar a morir, pero por alguien que es pecador, por alguien que es culpable de pecado, por alguien que merece lo que viene, ¿sí? ¿Hasta dónde estuvo dispuesto Dios a llegar por salvarnos a todos y cada uno de nosotros? Por abrir esa puerta a la salvación, para que ahora podamos tener la seguridad de vida eterna y la seguridad de que un día vamos a estar en su presencia. Los versículos más conocidos de la Biblia son Juan 3, versículos 16 y 17, en donde se nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si ahorita Jesús no está condenando a nadie, no importa cuál sea su pecado, no importa cuál sea su falta, Jesús no está condenando a nadie. Jesús está aquí para salvación y exclusivamente para salvación. Va a llegar el día en el que va a haber condenación, pero no es hoy. ¿Sí? No está aquí para condenar, está aquí para salvar. En Romanos 5:8 se nos dice que Dios muestra su amor por nosotros en ¿qué? Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Nosotros todos estábamos en el futuro cuando Cristo murió. Amén. Sin embargo, el sacrificio que Él hizo, el sacrificio que Él presentó tantos años atrás, ¿sí?, sirve para salvarnos a nosotros. En Efesios capítulo 2, los versículos 4 y 5, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. La gracia de Dios. Estamos aquí por la gracia de Dios. Estamos aquí porque Jesús hizo lo que hizo y no se bajó de la cruz, se quedó en la cruz, sufrió lo que sufrió para salvarnos a nosotros. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente, quiero que leamos una porción de la Escritura más, a la luz de todo lo que hemos visto, a la luz de todo lo que estamos leyendo, a la luz de todo lo que estamos estudiando. Esta es la exhortación de Hebreos capítulo 12, los versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Por lo tanto, por todo lo que hemos visto, por todo lo que sufrió Jesús, por todo lo que le pasó y permitió que le hicieran para poder nosotros tener salvación, por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que él esperaba, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Luego noten el versículo 3, por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de pecadores, para que no se cansen ni se desanimen. ¿Nos cansamos? ¿Nos desanimamos cuando estamos pasando por tiempos difíciles, por circunstancias que no esperábamos? Claro que sí, pero ninguno de nosotros ha pasado por lo que pasó Jesús. Por lo tanto, debemos considerarlo a Él y cómo sufrió esta contradicción de parte de los pecadores. Y pensando en lo que Él sufrió, entonces seguimos adelante sin cansarnos ni desanimarnos. Mis hermanos, el gozo del cual se nos está hablando aquí, el gozo de Jesús estaba en que lo que estaba haciendo sería para el bien de otros y no de sí mismo. ¿Se dan cuenta de eso? El gozo de lo que estaba haciendo era que serviría para otros y no para sí mismo. Jesús necesitaba que sus pecados fueran perdonados, nunca pecó. Jesús necesitaba que su alma, su corazón fuera lavado por su propia sangre para ser aceptado por Dios. No, porque Él nunca cometió ningún pecado. Él nunca hizo ninguna maldad. Entonces, ¿por qué sufrió todo lo que sufrió? Por todos y cada uno de nosotros. Y permítanme sugerirles algo, que si queremos encontrar ese mismo gozo que Jesús encontró en su sufrimiento, lo que hacemos lo tenemos que hacer para el bien de otros y no para nosotros mismos. Porque ahí es en donde se encuentra el verdadero gozo. Cuando hacemos las cosas por los demás y no por nosotros mismos. Cuando nos hacemos nosotros a un lado y todo lo que hacemos lo hacemos como bendición para los que tenemos enfrente, para los que están a nuestro lado. Esa es la motivación. Porque ¿saben qué? Si han creído en Jesucristo ya son salvos. Ya no hay nada que tengan que hacer. Entonces lo que hagan no lo hacen para sí mismos, lo hacen para otros, comenzando con Dios, ¿sí? Y comenzando con sus hermanos y hermanas. Y ahí es en donde se encuentra el verdadero gozo. Los que van a evangelizar, ¿saben lo que les trae gozo? Que hay gente que se convierte a Jesucristo. ¿Sí? No van a evangelizar para ganarse una estrellita. ¿Sí? No van a evangelizar para que Dios les ponga una palomita a un lado de su nombre. Ya no necesitan eso, han sido salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Sí? Pero lo hacen porque quieren ver a otros alcanzar la misma salvación que nosotros tenemos ahora. Los que sirven a la iglesia no lo hacen para sí mismos, lo hacen para todos ustedes. Sí, un aplauso a los que sirven en la iglesia. Lo hacen para que ustedes sean bendecidos. Lo hacen para que ustedes puedan pasar un tiempo
agradable. ¿Sí? Lo hacen para que ustedes se sientan más cerca de Dios. Todos los que de alguna manera servimos, no lo hacemos para nosotros mismos, lo hacemos para los demás. Porque ese es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio. Que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para los demás. Y ese es el gozo que le trajo a Jesucristo, que lo que estaba haciendo sería bien para otros y no para Él solamente. Entonces pensemos en eso. Tenemos los elementos de la comunión. Ahorita que estemos cantando este canto que va a tocar el grupo de alabanza ahorita, manténganse sentados, vean la letra del canto, si se lo saben, cántenlo con todas sus fuerzas, pero meditemos en lo que el canto dice y después todos participaremos de los elementos. Amén. Pablo nos dice en 1 Corintios 11, comenzando con el versículo 23. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan, y que luego de dar gracias, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Señor, hoy recordamos cómo fue partido tu cuerpo. Recordamos todo lo que sufriste, Señor, con tal de traernos salvación a nosotros. Y por ello estamos eternamente, literalmente eternamente agradecidos. Así es que al tomar este trocito de pan, Señor, lo tomamos recordando lo que tú sufriste para que nosotros no tuviéramos que sufrirlo. Padre, te pido que por cada persona que está contemplando este pan ahorita, que lo va a tomar, que lo haga consciente de tu sacrificio, que lo haga consciente que lo hiciste por él o por ella, y que gracias a ello hoy tenemos vida eterna. Tomen el pan que simboliza el cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros. Sigue diciendo Pablo: asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por tanto, siempre que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Padre Celestial, una vez más, al tomar este jugo de uva que simboliza la sangre de tu Hijo Jesús, lo hacemos en memoria de Él, recordando que esa sangre fue derramada para limpiarnos a cada uno de nosotros de nuestro pecado. Pero lo hacemos también, Señor, una vez más, proclamando su muerte y esperando, oh Dios, la redención final de nuestros cuerpos y almas, que se llevará a cabo cuando Él venga de nuevo, cuando arrebate a su iglesia para llevarla al cielo a estar con Él por toda la eternidad. Cuando los muertos en Cristo resuciten y salgan de sus tumbas y sean llevados juntamente con nosotros, los que hemos quedado atrás, a estar contigo por una eternidad en el cielo. Señor, que al beber este jugo de uva, no lo hagamos de una manera, Señor, insignificante, que lo hagamos recordando que la sangre preciosa de tu Hijo Jesús fue derramada para que nosotros tuviéramos este privilegio. Gracias, Señor. Gracias por la sangre del Señor Jesucristo. Gracias por el Cordero que quita el pecado del mundo, que quita mi pecado y abre las puertas del cielo delante de mí. Gracias, Dios. Tomen el jugo, que es el símbolo de la sangre de Cristo. Señor, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y nos gozamos en saber que todo ha sido pagado, que no hay nada que debamos hacer. Tú lo hiciste todo por medio de tu Hijo Jesús, cuando fue clavado en aquella horrenda cruz. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.